Muy bien, hermanos, vamos a tener un momento de oración para poder comenzar con la bendición de nuestro Dios la clase de escuela dominical. Oh Padre, reunidos aquí en tu nombre para recibir de Cristo por medio de su Espíritu y su palabra la bendición que tú tienes para nosotros en este día, el día que tú has separado para que nosotros recibamos tu palabra y nos reunamos como iglesia para buscar tu nombre, invocar tu nombre y también traer cánticos de alabanza. Te suplicamos que nos enseñes algo más de la ley, que tú nos enseñes algo más del pacto de la gracia y que todas estas cosas hoy nos edifiquen de tal modo que podamos conocer tu voluntad para servirte con fidelidad. Danos la gracia, pues sin ti nada podemos hacer, y capacita a tu siervo en la enseñanza, la administración de la misma, en el nombre de aquel que vive e intercede a favor de su pueblo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Volvemos nuevamente al tema del pacto, particularmente el pacto de las obras. El pacto de las obras fue presentado a la humanidad por primera vez en el huerto del Edén. Allí Dios hizo una promesa a Adán, y Adán recibiría vida si él cumplía con la condición de este pacto. Esta vida que Dios promete a Adán, representada por el árbol de la vida, es la misma que Él otorga a aquellos que Cristo salva a base de su obra redentora y es recibida por el pecador mediante el arrepentimiento y la fe. Juan capítulo 10, versículo 10 y 11, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aquel que persevere hasta el fin, se le promete comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2, versículo 7. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y cómo es que alguien lava su vida? Bueno, ¿cómo es que alguien lava sus vestiduras para tener derecho a ese árbol? A través de la persona y obra del Señor Jesucristo. Si alguien, por otro lado, se niega a aceptar la realidad del pacto de las obras que Dios hizo con Adán como representante de toda la humanidad, debido a que la palabra pacto no aparece en los primeros 3 capítulos de Génesis, tenemos que decir tal objeción no es válida. La palabra pacto tampoco aparece en Génesis capítulo 2 para definir o describir el matrimonio. Sin embargo, la Biblia describe el matrimonio entre un hombre y una mujer delante de Dios y del mundo como un pacto. Ahora la tarea que ustedes estaban supuestos a hacer, ¿qué versículo de la Biblia respalda el hecho o respalda esa verdad de que el matrimonio es un pacto? Ajá. Muy bien. ¿Quieres leerlo para mí? Hay otro versículo también.
Ahí está. Malaquías 2:14. También tienes Proverbios 2:17, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Así que ese argumento de que porque la palabra pacto no aparece en los primeros 3 capítulos de Génesis, entonces allí no hay un pacto, no es válido. Porque tampoco aparece la palabra pacto en Génesis capítulo 2, cuando se habla del matrimonio, y el matrimonio es un pacto. Muy bien. Esto es importante. El supuesto pacto de obras, como indica el doctor Masters, fue presentado a la humanidad por primera vez en el huerto del Edén. Allí Dios prometió bendición con la condición de que el hombre le obedeciera. Génesis 2, versículos 16 y 17. Inmediatamente después de la desobediencia y caída del hombre, se reveló otro pacto, y ese es el pacto de la gracia. Pacto de la gracia que llegó como el amanecer de la esperanza para la humanidad perdida, allí sí en Génesis capítulo 3. Es importante observar que aunque el primer pacto fue quebrantado desde el principio por la desobediencia del hombre, en realidad no se le puso fin, no fue abrogado. El pacto de las obras nunca podría conducir a la aceptación de Dios ni a la vida eterna. ¿Por qué? Porque ahora el hombre había caído. El hombre ahora era una criatura depravada, un pecador por naturaleza. Todo ser humano que ha recibido la gracia salvadora de Dios está sujeto al pacto de las obras y a sus castigos. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 12, Romanos capítulo 5, versículo 10. Y vamos a ir un momentito a Gálatas capítulo 3. Pueden dejar este libro abierto. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice, porque todos los que son de las obras de la ley, esto tiene que ver con el pacto de obras, estamos hablando de lo mismo, porque el cumplir la ley es el cumplir las obras que demanda la ley. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es decir, por la obediencia a la ley, por obediencia al pacto de la gracia. Dice el versículo 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace, el que obedece, ¿obedece qué? Las obras, vivirá por ellas. Pero ¿qué sucede? Él no puede. Entonces cae bajo la maldición. Entonces se necesita un Salvador que libre de la maldición de la ley, del castigo, que tiene que ver con el pacto de las obras. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldito por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Aunque el mundo continúa hacia adelante, está sujeto al pacto de las obras. Haz esto, vivirás. Si no lo haces, morirás. Le guste al hombre o no le guste al hombre, así Dios trata con el hombre. Este pacto sigue en pleno vigor. Si es verdad que no salva a nadie por la condición en que el hombre se encuentra, pero no obstante eso no invalida el pacto. El pacto sigue
siendo lo que es. Sigue prometiendo lo que promete. Haz esto, vivirás. Si no, la maldición caerá sobre ti. Dios nos juzga a base de ese pacto de obras. Es incorrecto hablar de este pacto como si hubiera sido rescindido o abolido. En la época de Moisés, el pacto de las obras quedó reiterado por Dios al el Señor decir, haz esto y vivirás. Por otra parte, este pacto sirve como advertencia y medio de dirigir a las personas a la gracia. Como esta gracia se manifiesta en la vida, ministerio, obediencia y obra redentora del Señor Jesucristo. Ya que por las obras no podemos ser salvos, ya que no podemos cumplir con las exigencias del pacto de las obras de obediencia a la ley por nuestra condición, entonces, ¿qué hacemos? Estamos bajo la maldición de ese pacto. Si morimos en esa condición, sufriremos la muerte eterna. ¿Cómo entonces podemos salir de ahí? Pues ese pacto de las obras nos lleva a Cristo, nos señala que por las obras no podemos ser salvos. Porque por el conocimiento de la ley, dice Pablo, conocimiento de la ley que exige obras, llega el conocimiento y la convicción de pecado. Es decir, que no está en nosotros, por nuestra esclavitud al pecado y por nuestra contaminación con el pecado, el poder cumplir con todas las exigencias del pacto de las obras, de ahí que estamos bajo la muerte. ¿Y cómo podemos ser salvados? Ya que no podemos cumplir la ley perfectamente, entonces es necesario acudir a Cristo para que Él nos salve. La ley, en ese sentido, nos dirige a Cristo. Nos dirige a Cristo, ¿para qué? Para que Él nos impute su justicia. ¿Qué es esto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante el Señor Jesucristo. Justificados. ¿Qué es esto? Somos declarados justos en la justicia de otro. Es decir, la justicia de Cristo se pone a nuestra cuenta. Es imputado. Pues el pacto de la ley, ya que no podemos cumplir la ley, nos lleva a Cristo, nos dirige a Cristo, para que mediante la fe podamos recibir la justicia, no nuestra, que según de la ley, no basado en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo hizo. Además, vamos a Cristo no solamente para recibir de Él su justicia perfecta, sobre la cual Dios nos recibe y acepta, sino también para que nos salve de la maldición de la ley. Él se hizo maldición. Él tomó nuestro lugar allí en el Calvario. Él sufrió, en términos que yo francamente no puedo explicar, pero es la realidad, sufrió el infierno. ¿Y qué es infierno si no es separación de Dios? De ahí en adelante no puedo decir más nada porque es mera especulación. Solamente Dios entiende toda la transacción que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, que nosotros no podemos percibir. Llegamos hasta cierto punto, pero de ahí en adelante es entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y el Hijo, no como el Hijo eterno, sino el Hijo encarnado, el Mesías, el como tomó el lugar nuestro. Hubiera sido una injusticia si él hubiera muerto como el Hijo. Primero, porque no puede morir. Segundo, porque va en contra de su naturaleza. Él es Dios, no puede pecar. Pero Él, como nuestro representante, Romanos capítulo 5, Él
como nuestro representante, cabeza representativa de toda la humanidad que Cristo iba a salvar, y he escogido mis palabras con mucho cuidado, porque de lo contrario entramos en el universalismo, lo cual la Biblia condena. Universalismo, hasta Judas y Hitler se salvan. Pero eso es contrario a lo que la Biblia enseña, porque entonces no hay tal cosa como un infierno eterno. Pues aquí tenemos, hermanos, el pacto de las obras y el pacto de la gracia. Cristo nos redimió, nos compró a precio de sangre de la maldición de la ley, habiéndose hecho por nosotros maldición. Sin embargo, dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, el pacto de las obras exige obediencia a la ley moral de Dios. No es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Fíjense que la palabra Cristo, el título oficial, viene antes del nombre personal, Jesús, porque es Cristo el prometido. Jesús, en virtud de ser el ungido, el mediador, el que llegó a ser para su pueblo y sigue siendo y será sacerdote, profeta y rey. En esa capacidad Cristo salva. Si no, no puede salvar. El nombre de Jesús no está completo como Salvador si no tiene Cristo. Es con Cristo que fue hecho el pacto de la gracia, como ya veremos. Muy bien. El doctor Master concluye esta parte de su artículo afirmando que el primer pacto, el pacto de las obras, fue entre Dios y el hombre, pero el segundo, el pacto de la gracia, se estableció entre Dios Padre y Dios el Hijo. Repito, el Hijo como mediador. Juan capítulo 6, versículo 39, busquen sus Biblias. Juan capítulo 6, versículo 39 nos va a hablar de esa transacción en la eternidad que se llevó a cabo. Muy importante. Entre el Padre y el Hijo encarnado. Es decir, el que iba a encarnarse. El Hijo como mediador. El Hijo como el Cristo. Juan 6, 39, 40, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no lo pierda, sino que lo rescate en el día final. Todo lo que el Padre le dio no se puede perder. Imposible, Juan capítulo 10 dice, nadie puede arrancarlas de la mano de mi Padre. Todo lo que Cristo recibió, todo lo que el Padre le dio a Cristo, ¿cuándo se lo dio? Tú y yo no existíamos, pero en el decreto divino es algo que usted, si está en el decreto, es délo por sentado porque va a suceder. Nada puede impedirlo. Pero no es porque será, sino porque Dios destinó que fuera así. Y por eso es que es y será. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo el que me ha dado, que de todo lo que Él me ha dado, no lo pierda. Versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Basado en ese acuerdo intertrinitario entre el Padre y el Hijo como el Cristo, basado en esta realidad de la voluntad de Dios, Jesucristo oró según la voluntad del Padre. Juan 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. El Hijo no oró por la salvación de cada persona en este mundo, si no lo hubiera recibido.
¿Qué puede pedir el Señor según la voluntad decretada? Y con mis palabras, no estoy hablando de lo que pasó en Getsemaní, estoy hablando en lo que respecta al decreto eterno, soberano de Dios. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado, estos estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Hay algo que Jesucristo está recibiendo una gloria, está recibiendo un pueblo, está recibiendo cosas, pero ¿cómo las recibe si Él es Dios y tiene todo? Lo está recibiendo como el Cristo, como el Dios hombre, como el Theanthropos. Dios hombre. Padre, quiero que lo que me has dado, que los que me has dado, sino los, estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Hebreos habla de esa gloria. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Salmo 2. Un salmo cristológico, el versículo 8. Pídeme. Dios el Padre le está diciendo al Hijo, pídeme. Estas declaraciones de este salmo van más allá de David, van más allá de aquellos que nacieron y llegaron a ser reyes. Llega hasta lo último, al Señor Jesucristo. Es a Jesucristo que el Padre le dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Hebreos capítulo 1, versículo 3, habla de Jesús como el heredero de todas las cosas. Si va a heredar, es que va a recibir algo. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Observen, el pacto de la gracia se hace no entre Dios y el hombre, sino entre Dios Padre y el Hijo. Parece que usted no ve directamente aquí una conexión a través de la Escritura, una cosa que uno encuentra extraño, de que cuando el que toma la posición del pacto de la gracia es entre Dios y su pueblo, no encuentra realmente esa noción y concepto como tal explícitamente. No. Hay diferentes pactos que se hacen con Abraham, con David, el nuevo pacto. Eso es revelación de otro pacto. Esos pactos que Dios hace con su pueblo, eso sí, haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la iglesia. Hebreos capítulo 8. Pero eso está basado en el pacto de la gracia que Dios hizo con su Hijo. Como el Hijo eterno, el Padre no le dio al Hijo nada, porque el Hijo, en virtud de ser Dios, igual en sustancia, poder y gloria, era y es dueño de todo. Todas las cosas siempre han pertenecido al Hijo eterno, porque Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él no tiene menor poder que el Padre. Si no tenemos dos dioses, hay una sola sustancia divina, no hay tres sustancias divinas. Y de esa sustancia divina, las tres distintas personas de la Trinidad comparten esa misma esencia, esos mismos atributos, todo. Aquello que el Padre le da al Hijo, no se lo da como Hijo eterno, sino como representante, cabeza representante de su pueblo, como Cristo, como el Dios hombre,
el Dios hombre en lo que respecta a su naturaleza humana. Aquello que el Padre le da al Hijo se lo da como el Dios encarnado, como el Mesías, el Salvador del mundo y cabeza representativa de su pueblo. Jesucristo, como el Mesías, recibiría todo lo que el Padre le prometió antes de la fundación del mundo. ¡Pídeme! ¿Y cuándo se lo dio? Es una pregunta, piense. ¡Pídeme! Ese lenguaje que se usa en el Salmo 2, en el Nuevo Testamento se usa para hablar de Cristo y la resurrección. Todo lo prometido por el Padre al Hijo, el Hijo lo recibió en principio después de la resurrección. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y fue exaltado, recibió todo lo que el Padre en principio le prometió. Hebreos capítulo 1. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1. El que asevera tiene que probar. Capítulo 1, versículo 2, se está hablando del Hijo, eso es obvio. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Heredero de todas las cosas, pero si no todas las cosas son de Él. Sí, como Dios, pero no como el Dios hombre. Por medio de quien hizo también el universo, Él es, en lo que respecta a su esencia divina, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿La naturaleza de quién? Del Padre. Y sostiene todas las cosas por medio de la palabra de su poder divino, omnipotente. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó. ¿Quién se sentó a la diestra del Padre? El Cristo, el Teántropos, Dios hombre. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Qué es esto de un nombre? Un nombre, esto tiene que ver con lo que Él es, con lo que ha recibido. Ahora bien, Hebreos 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo que ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del hombre para que te intereses en él. Les has hecho un poco interior a los ángeles, les has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos, y todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. En principio. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero le digo, por eso fue que en principio, en los días cuando el rey o la reina en el Reino Unido, en Inglaterra, tenían un poder que no tienen hoy, todo ese reino les pertenecía. Aún a todos los escoceses y toda esa gente. Pero ¿qué sucede? Habían lugares que estaban rebelados en contra del rey o de la reina. Pero todo era del rey o de la reina, en virtud de su autoridad. ¿Y qué hizo la reina o el rey? Lo reclamó y subyugó a esos rebeldes. Todo ese territorio es del rey o de la reina. Asimismo es hoy en día. En virtud de la resurrección, Jesucristo fue coronado de gloria. Fíjense lo que dice el versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿En qué sentido Jesús fue hecho menor a los ángeles? No como el Hijo eterno, imposible, pero sí como el Dios encarnado, es decir, en lo que respecta a Él y su naturaleza humana. Como tal recibió gloria, como tal recibió las naciones, como tal recibió toda autoridad.
Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Y ese todos hay que leerlo dentro del contexto de ese capítulo. No es todos sin excepción, es todos en lo que respecta a distinción. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando a muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. En Mateo capítulo 28, si ustedes van allí, vamos a leer las palabras de ese texto, versículos 18 y 19. Y acercándose Jesús les habló diciendo. Ahora, ¿significan las palabras lo que significan o le vamos a poner nosotros otro significado? Esto es importantísimo. Acercándose a sus discípulos, les dijo, toda autoridad me ha sido dada. Algo se le dio, algo recibió. Toda autoridad en el cielo y en la tierra. En principio, el cielo y la tierra son ya de Jesús. Él ya reina. Esa es la realidad. Y está poniendo todo bajo sus pies. Y las primeras cosas que pone bajo sus pies son nosotros, la iglesia, aquellos que son salvos. Y luego, cuando Él venga en su venida, que va a poner bajo sus pies para aplastarlos y destruirlos a los impíos que no se arrepintieron. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 2, versículo 8, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Después de su resurrección, Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto no es una coincidencia, sino el cumplimiento de la promesa que Dios dio a su Hijo como el Cristo, el mediador, cabeza representativa de su pueblo, el segundo Adán. El doctor Mace tiene razón cuando afirma que el primer pacto estaba subordinado a la actuación del hombre, pero el segundo pacto, el pacto de la gracia, dependía de la obediencia de Cristo. El primer pacto, el pacto de las obras, era y es incapaz de salvar por el pecado del hombre, mientras que el segundo, el pacto de la gracia, es tan seguro como la santidad y la infalibilidad de Cristo el Señor. Estos pactos existirían el uno al otro. Estos pactos existirían el uno al lado del otro, paralelamente a lo largo del tiempo. El primer pacto siendo incapaz de salvar, solo de condenar, y el segundo pacto de la gracia siendo el poder de Dios para salvación. Tras la primera promesa de gracia en el jardín del Edén, el pacto de gracia fue revelado por promesas adicionales dadas a Abraham, Isaac y Jacob. A Abraham se le mostró que el gran descendiente vendría a través del linaje de su familia, no de Ismael. Sácalo de aquí. Ay, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? El pobrecito. No, Dios dice sácalo. No hay tal cosa como pobrecito cuando Dios dice sácalo. Y tenemos que confiar en Dios. Y Dios hizo provisión para ese niño. Y para su madre. Y llegó a tener autoridad. Pero no estaba en el propósito eterno de Dios. De ese Ismael no vendría el hijo de la promesa, que finalmente es el Señor Jesucristo, la simiente. El pacto de las obras sigue en pleno vigor. Antes de entrar ahí, espero, hermanos, que empiecen a entender cómo Dios trata con nosotros. El pacto de las obras, el pacto de la gracia. Pacto de las obras, como vamos a ver, fue administrado y se vio especialmente mediante el pacto
que Dios hizo con su pueblo Israel en el Sinaí. El pacto de las obras sigue en pleno vigor. Esto se muestra en el monte Sinaí cuando Dios, mediante su siervo Moisés, formalmente entrega el decálogo a su pueblo. Obediencia a esta ley otorga bendición. Si el hombre pudiera vivir una vida perfecta de obediencia, va a recibir la bendición y la vida eterna. Eso es lo que significa Levítico 18, versículo 5, un versículo clave en todo esto. Por tanto, dice Dios, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, si los hace, vivirá en ellos. Lamentablemente, esto nunca podría ser alcanzado. Aunque el hombre intenta vivir una vida perfecta para recibir la aceptación, justificación y bendición eterna, esto no significa que el hombre por sí mismo pueda alcanzar esta meta. De ahí que cualquier otra religión, aparte de la religión del cristianismo, hermanos, es una religión por obras. A su manera, pero es una religión por obras. Pero por obras nadie ahora puede ser salvo. Ya ustedes saben por qué. Se debe a la corrupción innata con la cual nace el hombre y por sus transgresiones actuales. Debido a su naturaleza caída y pecaminosa, el hombre concibe, escoge y practica el pecado. ¿Ustedes ven por qué no tenemos que enseñarle a los niños a mentir? Esto es tan práctico. Yo no estoy hablando por hablar. Ustedes, niñitos, mienten. Y si me dicen que no, ya mintieron. Prueba en mi caso. Yo no podría decir que yo no miento. Cuando uno miente, pues uno lo confiesa y se arrepiente y hace lo que tiene que hacer. Pero esa es la realidad, está en nuestra naturaleza. Nosotros tenemos cualquier pecado en semilla en nosotros, aún siendo creyentes. De ahí que tenemos todos que cuidarnos hasta el último de nuestros días. Yo puedo cometer el peor crimen habido y por haber. El potencial está en mí. Y está en ti y en tu corazón. Y si tú no entiendes esa realidad, entonces tú no conoces bien lo que dice la Biblia sobre el corazón humano y la potencia que hay. Tú no llegas a ser lo que podrías llegar a ser porque Dios es el que te detiene. ¿Cómo te detiene Dios? A través de las diferentes instituciones, leyes, policía, etcétera, todo lo demás. No es así. Vas a 75 y a 80 y 85. Y de momento una lucecita roja. Y hace así, no ha empezado. No. ¿Y qué le pasa a tu pie? ¿Qué le pasa a tu pierna? Como que de momento tiene parálisis. Empieza como que empieza a estar hacia atrás. ¿Qué pasa? Era una ambulancia, no era la policía. Y cuando te enteras que la ambulancia la deja pasar y después dice, me voy detrás de ella. ¿Qué hace Dios para detenerte a ti y a mí, a todos los ciudadanos? Instituyó el gobierno. No bromees con ese asunto. Romanos capítulo 3. Dios estableció toda autoridad, incluyendo el gobierno, porque eso tú lo necesitas. No solamente eso, no te dejó nacer como nacen los animales. Hay animales que, ¡pap!, ahí está la criatura y hay ellos que se entiendan como puedan. No, Dios te hizo nacer en una familia. ¿Para qué? Para que esa familia, por medio de la instrucción bíblica, teológica, doctrinal, aplicada a la mente, al corazón, controlara tu vida, restringiera tu maldad. ¿Por qué el hijo pródigo quiso irse de su casa? Porque en su casa no podía hacerlo. ¿Por qué no podía hacerlo? Porque el padre no se lo iba a permitir. Pues dijo, pues me voy. Así hay centenares de muchachos
y de niños en las iglesias que están esperando al dichoso 18. 18 años para salir de esto, para salir de aquí, para hacer esto, aquello y lo otro. Eso es lo que tenemos. No, porque en la iglesia no se hace esto, no se hace. Usted puede hacer de cuanta cosa usted quiera hacer en la iglesia y eso no significa que usted va a detener a esa criatura de llegar a ser lo que esa criatura quiere ser. A menos que Dios no se lo impida. Por esto es que hasta los hijos de los pastores pecan y muchas veces pecan bien feo. Los llevan en su corazón. Por esta razón, el hombre en todo tiempo y en todo lugar necesita un Salvador que le salve de su estado caído, de su corrupción, de su esclavitud al pecado, al diablo y al mundo. Necesita un Salvador que cambie, regenere, transforme su corazón, que le justifique delante de Dios. Y estas son las cosas que nosotros le enseñamos a ustedes hijos nuestros, para que estas cosas se apoderen de sus mentes, porque es la verdad del Dios que hizo los cielos y la tierra, y todo lo que Él dice a sí mismo se cumple. ¿Qué más tú estás buscando para saber si la Biblia es o no es la verdad? Primero te dice exactamente lo que tú eres, ahí comienza la verdad. No falla la Escritura. Pasa juicio sobre tu mente, pensamientos, intenciones, te descubre y delante de Dios, ¿qué dice? Eres un ser totalmente depravado. Y cuando esa verdad comienza a agarrar tu mente y tu corazón, eso comienza a desesperar a uno. Eso comienza, necesito salvación, porque las implicaciones es que soy culpable. Si esto es así, entonces yo soy una criatura bajo condenación, reo de condenación eterna. Si esto es así, entonces yo, si muero en mi pecado, iré al infierno, se va a cumplir la maldición del pacto de las obras sobre mí. Y de ahí que nosotros en esta mañana le llevamos y le dirigimos a ustedes al pacto de la gracia. Ese pacto que Dios hizo con el Padre, donde el Hijo se comprometió a venir a tomar el lugar de pecadores. ¿Para qué? Para que tú, si te arrepientes y crees, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Tú y yo no llegamos a ser tan malos como podríamos llegar a ser, porque Dios utiliza las diferentes instituciones y otras cosas que Él tiene en su poder por su Espíritu, porque el Espíritu es dueño de la conciencia de todos los hombres. Volvemos otra vez. El pacto de la gracia que Dios hizo con su Hijo no anula el pacto de las obras establecida con el hombre en el huerto del Edén y certificado en el Sinaí. Este pacto no es abolido en el Sinaí cuando Dios hizo un pacto con Israel, conocido como el pacto también de Moisés. Algunos piensan que este pacto es una nueva revelación del pacto de la gracia, es decir, el pacto que Dios hizo con Moisés. Ahora, ¿fue el pacto dado a Israel mediante Moisés una nueva revelación del pacto de la gracia? ¿Inició este pacto una nueva administración del pacto de la gracia? Esa es la pregunta y ese es el homework. Hay que felicitar a la joven que dio la buena respuesta. Ahora ustedes respóndanme esta la semana que viene, porque ella hizo su tarea. Y algunos aquí también. ¿Fue el pacto dado a Israel mediante Moisés una nueva revelación del pacto de la gracia? A primera vista parece que sí, pero les voy a ayudar un poquito. Los versículos de Levítico 18, o el versículo de Levítico 18:5 les va a ayudar a responder esa pregunta. Son las 10:32. Sigan animándome, hermanos, para que sean buen ejemplo. Vamos a orar. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Gracias por el pacto de las obras y aún más el pacto de la gracia
¿Qué hubiera sido de nosotros si todavía estuviéramos bajo ese pacto? Gracias por librarnos de ese pacto en Cristo y de la maldición que venía con ese pacto. Oh Dios de los cielos, ayuda a nuestros hermanos y hermanas a entender estas cosas, las implicaciones, para que ellos puedan aplicarlo a la vida de sus hijos y a sus propias vidas. Te pedimos esta bendición en Cristo Jesús. Amén.